Chihuahua se confirmó la detención de Francisco González Arredondo, exfiscal, durante la administración del exgobernador Javier Corral. Fue detenido por tortura y por violación a derechos humanos, que entre 2017 y 2018, mientras se desempeñaba en ese momento como agente del Ministerio Público, se ha detenido un torturador como es Paquito González. Hizo mucho daño. El crimen organizado es una forma de delincuencia que va mucho más allá del delito común. Se trata de grupos estructurados, jerárquicos y altamente organizados que operan con el objetivo de obtener ganancias económicas, poder político o control territorial a través de actividades ilícitas. A diferencia de los delitos individuales o espontáneos, el crimen organizado funciona como una empresa criminal, con líderes, miembros de distintos niveles, funciones asignadas y estrategias cuidadosamente planeadas para operar en secreto y evitar ser detenidos por las autoridades. Estos grupos delictivos suelen estar involucrados en una amplia gama de actividades criminales, como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro, el lavado de dinero y la falsificación de documentos o mercancías. Muchos de ellos cruzan fronteras y operan en diferentes países, convirtiéndose en redes transnacionales que desafían las leyes y a los gobiernos de forma directa o indirecta. El crimen organizado utiliza métodos violentos y corruptos para mantener el control y expandir su poder. La intimidación, las amenazas, los asesinatos y la compra de voluntades mediante sobornos a funcionarios públicos son tácticas comunes. Esto genera un grave impacto en la sociedad, pues afecta la seguridad pública, debilita la confianza en las instituciones y limita el desarrollo económico y social en las comunidades donde opera. Además de su estructura rígida, estas organizaciones también cuentan con recursos financieros enormes, lo que les permite infiltrarse en sectores legales y en las instituciones del Estado. Utilizan empresas fachada, inversiones legítimas y redes de corrupción para blanquear sus ganancias y dar una apariencia legal a sus actividades. En muchos casos, el crimen organizado está tan arraigado en la vida política, económica y social de una región que es difícil de combatir. La falta de justicia, la desigualdad social, la pobreza y la debilidad institucional son factores que lo alimentan y lo hacen más resistente a los esfuerzos de las autoridades por erradicarlo. Tipos de crimen organizado. Narcotráfico. Su corriente es criminología crítica más teoría del conflicto. El narcotráfico consiste en la producción, transporte y venta ilegal de drogas. Tiene alcance global y altos niveles de violencia. Trata de personas. Su corriente es criminología crítica. Es la captación y explotación de personas para trabajo forzado, explotación sexual o extracción de órganos. Tráfico de armas. Su corriente criminológica es la teoría del conflicto. Es la venta ilegal de armas y municiones que alimenta conflictos y fortalece a grupos criminales. Extorsión y cobro de piso. Su corriente principal es la criminología crítica. Son grupos criminales que cobran cuotas a negocios a cambio de protección. Quien no paga, sufre amenazas o violencia. Secuestro. Su teoría es racionalista. El secuestro se ve como una decisión racional de individuos o grupos que evalúan riesgos y beneficios. Está muy ligado a la impunidad y a la baja probabilidad de castigo. Es privar a alguien de su libertad para pedir rescate. Crimen cibernético y financiero. Sus corrientes vinculadas son teoría de las actividades cotidianas más criminología posmoderna. Son grupos que cometen delitos como el fraude electrónico, robo de datos bancarios, su suplantación de identidad, hackeo de sistemas y lavado de dinero mediante criptomonedas.
Tráfico de migrantes. Su corriente vinculada es la criminología humanista más, criminología del control social. Esta corriente analiza cómo la criminalización de la migración convierte a personas vulnerables en mercancías. Consiste en el traslado ilegal de personas a través de fronteras internacionales, normalmente a cambio de una alta suma de dinero. Contrabando y piratería. Su corriente es criminología cultural más teoría de subcultura delictiva. Este tipo de crimen se basa en la producción, distribución y venta de bienes falsificados o no registrados legalmente. Además, muchos productos piratas representan riesgos para la seguridad. ¿Cómo ocurre el crimen organizado? Podemos entenderlo con los siguientes elementos: formación de estructuras jerárquicas, actividades ilegales, uso de violencia e intimidación, corrupción e impunidad, infiltración en sectores legales. ¿Cuándo ocurre el crimen organizado? Generalmente se presenta en situaciones como estas: en contextos de debilidad institucional, durante crisis sociales o económicas, cuando hay alta demanda de mercados ilegales. El reclutamiento forzado es una práctica en la que grupos del crimen organizado obligan, manipulan o engañan a personas, especialmente jóvenes y menores de edad, para integrarlos a sus filas. Se utiliza tanto para labores logísticas como para actividades violentas. Así es como reclutaba el Cártel Jalisco Nueva Generación en el rancho. El modus operandi consistía en publicar ofertas de trabajo falsas en redes sociales, especialmente en TikTok, donde se promovían vacantes como guardias de seguridad con sueldos semanales de 4,000 a 12,000 pesos. Se identificaron 39 perfiles que utilizaban códigos como las 4 letras, Empresas de Jalisco o las iniciales del Cártel Jalisco Nueva Generación para abatir filtros. Estos perfiles ya fueron dados de baja. Utilizaba principalmente redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas mediante engaños, además de usar grupos cerrados donde se mencionaban las actividades delictivas. Reclutando gente para la maña, no paga. Integrantes del Cártel de Sinaloa están reclutando niños y adolescentes. Estamos entrevistando a niñas y niños que han sido reclutados por la delincuencia organizada. Ocurren por amenazas o coacción directa. Si no trabajas para nosotros, tú o tu familia morirán. Engaños. Se ofrecen trabajos falsos como guardias de seguridad, choferes o vigilantes. Reclutamiento en cárceles, escuelas o zonas rurales. Y a pesar de tanto tiempo, se siguen buscando las verdades y no se sabe. Soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luz. Ya la vida no es igual, sí. La garganta que ansío mojar, que temo ahogar de amor. Me falta ese pedazo. Este deseos me vas a dar. Oh. Datos impactantes y sorprendentes. Más de 150,000 muertos y 100,000 desaparecidos por violencia vinculada al crimen organizado en los últimos 15 años. Más de 30,000 menores participan en actividades de grupos criminales en México. En algunas zonas cárteles anunciaron el arresto de 7 menores de edad señalados de ser sicarios del crimen organizado. El crimen organizado tiene presencia en 80% del territorio nacional y ha influido en elecciones locales y federales. Grupos criminales. El rastreo de personas dedicadas al albuneo en las zonas del mercado para la distribución y venta de estupefacientes. Cobro de piso por parte del crimen organizado ya llegó hasta las entre iglesias. 12 y 25 años. Estudiantes, trabajadores, menores migrantes y personas vulnerables. Existen consecuencias como violación de derechos humanos, terror y control social, crisis, etc., pero lo que se puede hacer es fortalecer políticas de prevención. Supervisar, apoyar a colectivos, crear refugios, romper la impunidad judicial. El reclutamiento en el crimen organizado. ¿Cómo recluta el crimen organizado? 1. Reclutamiento forzado. Secuestro o desaparición forzada. En algunas regiones, especialmente en zonas de alto conflicto, las organizaciones criminales secuestran a jóvenes, principalmente adolescentes, para obligarlos a integrarse a sus filas. Amenazas a la familia.
Algunos son reclutados bajo presión violenta, donde se les da la opción de unirse o sufrir represalias contra ellos o sus seres queridos. 2. Reclutamiento por cooptación social. Ofrecimiento de dinero y poder. Atraen a jóvenes de comunidades vulnerables ofreciéndoles ganancias rápidas, lujos, protección y un sentido de pertenencia. Falta de oportunidades. Se aprovechan de la pobreza, el desempleo y la exclusión social para captar a personas que ven en la delincuencia una salida viable. 3. Reclutamiento voluntario. Aspiración de pertenecer. Algunos jóvenes, por admiración a líderes criminales o por influencias culturales, música, películas, redes sociales, buscan activamente formar parte de estos grupos. Amistades o vínculos familiares. Muchas veces el primer contacto es a través de amigos o familiares que ya son parte de la organización. 4. Reclutamiento en escuelas y comunidades. Control territorial. Los grupos delictivos se infiltran en escuelas o centros deportivos para captar a menores de edad. Uso de halcones, informantes. Es común que recluten a adolescentes para tareas de vigilancia o espionaje, como primer paso para integrarse más formalmente. Soluciones para prevenir el reclutamiento en el crimen organizado. 1. Fortalecimiento de la educación y oportunidades. 2. Creación de espacios de desarrollo y participación. 3. Fortalecimiento del tejido social y familiar. 4. Reinserción social. Crimen organizado, consecuencias y cómo combatirlo. El crimen organizado no solo es violencia, es una herida abierta que desangra nuestras comunidades. Es miedo, injusticia y silencio, pero también es lucha, memoria y esperanza. Consecuencias del crimen organizado. El crimen organizado no es solo un problema de seguridad, es una amenaza que afecta profundamente a la sociedad. Su presencia genera miedo, destruye familias, corrompe instituciones y debilita la democracia. Una de sus consecuencias más graves es la violación sistemática de los derechos humanos, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones y trata de personas. Las víctimas no solo sufren el crimen, sino también el abandono de las autoridades que no investigan ni protegen. En muchas comunidades los grupos criminales imponen control social mediante el miedo. Establecen sus propias reglas, castigan, cobran cuotas, regulan horarios e incluso deciden sobre la vida cotidiana de las personas. La población vive bajo amenaza constante y en silencio. La violencia también provoca crisis humanitarias. Miles de familias huyen de sus hogares, dejando pueblos abandonados. Se cierran escuelas, se interrumpe la economía local y se profundiza la pobreza. A esto se suma la pérdida de generaciones enteras, especialmente en zonas rurales, donde los jóvenes sin oportunidades son reclutados por el crimen. Frente a esta tragedia han surgido movimientos de resistencia, como los colectivos de madres buscadoras, mujeres que con dignidad y valentía recorren el país buscando a sus hijos desaparecidos. No buscan venganza, solo verdad, justicia y paz. ¿Qué se puede hacer? La lucha contra el crimen organizado no se gana solo con fuerza. Se necesita una estrategia integral basada en prevención, justicia y fortalecimiento social. Prevención juvenil. Es urgente invertir en educación, cultura, deporte y empleo para ofrecer alternativas reales a los jóvenes. La prevención es más poderosa que cualquier castigo. 2. Supervisión digital. Hoy el crimen recluta desde redes sociales y videojuegos. Es fundamental educar digitalmente a niños, padres y docentes para detectar riesgos y prevenir. 3. Apoyo a colectivos de búsqueda. Se deben garantizar recursos, seguridad y acceso a información para quienes buscan a sus seres queridos. Además, es vital fortalecer los registros de desaparecidos y los servicios forenses. 4. Protección a menores vulnerables. Crear refugios seguros, rutas legales y atención psicológica para niños y adolescentes que huyen del crimen. 5. Romper la impunidad. Más del 90% de los crímenes no se castigan. Urge una justicia eficaz con policías capacitados, fiscales autónomos e incorruptibles.
El crimen organizado ha causado dolor profundo, pero no ha vencido. La lucha es difícil, pero no imposible. Mientras haya quienes busquen, denuncien, eduquen y resistan, habrá esperanza, porque la lucha es de todos y vale la pena.